Nunca imaginé que el padre de mi hijo tendría la frialdad de empujarnos hacia afuera, como si estorbáramos en nuestra propia casa. Eso fue lo que me cruzó por la mente cuando el aire helado me golpeó la cara. La puerta tronó detrás de mí y el seguro se cerró, aislándonos en la oscuridad como si fuéramos intrusos que merecían estar ahí afuera. Mi hijo apretó mi mano con fuerza. No sabía si temblaba por el frío o por lo que acababa de ver. A través del vidrio empañado, pude ver cómo ella se acomodaba en el sillón donde yo leía cuentos cada noche. Sonreía. Relajada. Dueña de un lugar que no le pertenecía. Y él evitó mirarnos. Se quedó ahí, erguido, como si expulsarnos fuera la decisión más natural del mundo. No grité. No supliqué. No golpeé la puerta. Solo escuché mi respiración quebrarse, una y otra vez, en medio de la noche. Y mientras abrazaba a mi hijo para evitar que llorara, algo dentro de mí se apagó, y algo más fuerte despertó. Si él pensó que esa noche había terminado conmigo, no tenía idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Cuando pienso en todo lo que pasó antes de aquella noche, me doy cuenta de que nada ocurrió de un día para otro. Todo empezó de manera suave, casi invisible, como cuando algo se rompe por dentro sin hacer ruido. Yo vivía una rutina tranquila: preparar el desayuno, dejar la casa en orden, revisar las tareas de mi hijo y regresar temprano para que no estuviera solo. Esa vida sencilla me hacía sentir que todo estaba bajo control, aunque por dentro ya había señales que no quería ver. Los primeros cambios fueron tan sutiles que parecían cosas normales del día a día. Las bromas que picaban un poco más de lo debido, los silencios que se alargaban en la mesa, el celular que de pronto empezó a acompañarlo hasta el baño. Cada detalle por separado no era suficiente para encender alarmas, pero, cuando los juntaba en mi cabeza, algo no cuadraba. Aún así, prefería decirme que estaba cansada o sensible y dejaba pasar lo que en realidad gritaba por atención. También existían esos momentos en los que yo hablaba de algo simple, como una compra o un problema en el trabajo, y él apenas levantaba la vista. Sonreía hacia la pantalla del teléfono, como si todo lo demás fuera más interesante que nuestra vida. Cuando preguntaba si había algún problema, respondía con esa calma que dolía más que cualquier grito: «Estás exagerando, no pasa nada». Esa frase se volvió un escudo para él y una cadena para mí. Con el tiempo, empecé a guardar mis dudas en silencio porque no quería sonar pesada, ni crear conflictos donde, según yo, no existían. Me decía que cada pareja tiene etapas complicadas, que la rutina desgasta, que la vida cambia. Lo que jamás imaginé era que, mientras yo buscaba razones para justificar su distancia, otra persona ocupaba los espacios que eran nuestros. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que lo que realmente nos llevó a esa noche no fue una discusión fuerte ni un gran secreto revelado de golpe. El problema creció porque yo me fui acostumbrando a los vacíos y él se acostumbró a la comodidad de tenerme siempre disponible, sin importar cómo me hiciera sentir. De manera lenta y silenciosa dejó de verme como parte de su vida y empezó a tratarme como una carga que se podía mover, callar o incluso sacar de casa. Ese fue el inicio del camino que terminó en la puerta cerrándose en mi cara, aunque, en aquel entonces, yo todavía creía que todo podía arreglarse. Cuando repaso cada etapa de mi vida antes de aquella noche, entiendo que nada de lo que vivimos llegó de golpe. Todo se fue formando poco a poco, como esas grietas que aparecen en una pared y pasan meses antes de que alguien note que ya está por venirse abajo. Cada persona a mi alrededor tuvo un papel que, sin querer, empujó la historia hacia un final que nunca imaginé, aunque en ese momento yo caminaba sin cuestionar nada, confiando en que todo estaba bajo control. Siempre fui una mujer que sostenía más de lo que decía. Me levantaba temprano, dejaba la casa lista, preparaba el desayuno, organizaba las mochilas y salía a trabajar solo unas horas para regresar a tiempo y evitar que mi hijo estuviera solo por la tarde. Me esforzaba en mantener todo en orden, incluso cuando la rutina me desgastaba y la soledad dentro de mi propia casa empezaba a convertirse en una compañía constante. Me repetía que ser fuerte significaba seguir adelante sin quejarme, aunque eso implicara guardar emociones que deberían haber sido habladas hace mucho. Mi hijo, Emilio, era el centro de mi vida. Tenía una forma tan pura de ver el mundo que, a veces, me hacía olvidar por unos minutos el cansancio que llevaba encima. Llegaba corriendo a mostrarme sus dibujos, contaba historias llenas de creatividad y siempre encontraba el momento perfecto para abrazarme sin motivo.
Yo hacía lo posible para que no sintiera ninguna tensión, y aunque él nunca preguntó nada, sabía que percibía más de lo que yo quería admitir. Su risa era lo único que mantenía mi corazón estable cuando todo lo demás empezaba a tambalear. La otra presencia constante era mi pareja, alguien que con el tiempo se transformó en una sombra silenciosa dentro de la casa. Nunca levantaba la voz, pero su manera de reaccionar o de no reaccionar tenía un peso que me hacía dudar incluso de mis pensamientos más simples. Observaba mis gestos como si evaluara cada paso que daba, corregía mi tono de voz cuando no le gustaba, y convertía cualquier comentario mío en una exageración. En la calle parecía un hombre paciente y responsable, pero en casa sus silencios eran cuchillos que cortaban todo intento de conexión. No necesitaba gritar para lastimar. Bastaba un suspiro cargado de molestia para hacerme sentir que algo estaba mal conmigo. Y luego estaba ella. No diré su nombre porque no lo merece. Se acercó a nuestras vidas con una sonrisa suave y una actitud que jamás habría imaginado peligrosa. Al principio pensé que solo era alguien que coincidía con él por cuestiones de trabajo, pero la forma en que miraba, las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación y los mensajes que llegaban a horas que no tenían sentido empezaron a inquietarme. Quise ignorarlo, quise pensar que era mi imaginación, porque aceptar la verdad significaba admitir que algo muy profundo ya se había roto. También existían personas alrededor que, sin mala intención, me hicieron dudar más de mí que de lo que veía con mis propios ojos. Familiares que decían que así son las parejas después de tantos años. Amistades que aseguraban que todos pasan por momentos raros, conocidos que recomendaban no armar drama por tonterías. Cada comentario mal dado me obligaba a callar un poco más, como si hablar de lo que sentía fuera una falta de gratitud por la vida que tenía. Con el paso del tiempo, cada uno ocupó un lugar distinto en esta historia. Emilio como mi razón para seguir, mi pareja como la presencia que drenaba mi paz, y esa mujer como una sombra que se deslizó entre los espacios que yo intentaba cuidar. Todos juntos crearon un ambiente donde ya no sabía cuál era mi sitio, aunque seguía insistiendo en sostenerlo todo. Lo que no imaginaba era que ese equilibrio aparente ya estaba condenado, porque la tormenta que destruiría nuestra vida llevaba mucho tiempo gestándose dentro de las paredes que yo aún llamaba hogar. Con el paso de los días, esa inquietud que yo intentaba ignorar empezó a mezclarse con momentos que parecían normales, pero que se convirtieron en señales claras de que algo estaba cambiando. Una tarde que parecía igual a cualquier otra se volvió el punto en el que todo dejó de sentirse seguro. Yo estaba en la cocina, preparando algo sencillo para cenar, cuando escuché una risa en la sala que no escuchaba desde hacía mucho, y no venía de Emilio. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, creyendo que quizá estaba viendo algún video divertido, pero mi corazón sabía que no era eso. Lo vi sentado en el sillón con una postura relajada, casi juvenil, sosteniendo el teléfono con un cuidado extraño, inclinando la cabeza como quien quiere verse mejor en la cámara. La risa que soltó después tenía un brillo que no recordaba haber escuchado conmigo desde hacía meses. No necesité ver la pantalla para entender con quién hablaba. Respiré profundo y regresé a la cocina intentando recomponerme. No dije nada. No pregunté nada. Solo sentí un temblor en mis manos que no podía controlar. Y justo en ese momento Emilio entró buscando un poco de atención, queriendo mostrarme algo que había dibujado. Su presencia me obligó a recomponer la expresión, a fingir que todo estaba bien, aunque por dentro la preocupación empezaba a convertirse en certeza. Él me miró unos segundos, como si entendiera que algo no estaba bien, y después volvió a su juego sin decir palabra. Esa noche él regresó más tarde de lo habitual. Traía un aroma a perfume que yo no usaba. Intenté actuar con calma, pero su forma de moverse, de evitar mirarme, de guardar el celular en el bolsillo como si fuera un tesoro, dejó claro que algo estaba fuera de lugar. No te quedes despierta, dijo con un tono frío. Voy a salir más seguido. Ese comentario cayó como una bofetada. No era la frase, sino la manera en que la soltó, como si yo no tuviera derecho a saber más. Pasaron un par de días y la tensión no hizo más que crecer. Una mañana dejó el teléfono sobre la mesa mientras se ponía los zapatos. Un mensaje apareció con la pantalla encendida. No fue mi intención ver nada, pero estaba a simple vista. ¿Llegaste bien? Te extraño. Sentí que el estómago se me cerraba. Antes de que pudiera reaccionar, él tomó el celular con un movimiento brusco, como si yo hubiera cruzado un límite inexistente.
Necesito que confíes en mí, soltó. Estás viendo cosas donde no las hay. Esa frase ya no funcionaba como antes. Algo dentro de mí se quebró con esas pocas palabras. Su tono calmado, casi ensayado, confirmó que no pensaba explicar nada, que ya me había colocado en el lugar de la mujer que imagina cosas y se equivoca siempre. La ruptura no llegó con gritos ni discusiones. Llegó con una distancia que creció sin hacer ruido. Él empezó a vivir como si yo fuera solo una parte más de la casa, algo que podía ignorar cuando quisiera. Y yo empecé a sentirme una visitante dentro de mi propio hogar. Esa fue la primera grieta real. El punto en el que dejé de justificar lo que veía y entendí que la verdad ya estaba ahí, frente a mí, aunque doliera aceptarla. La primera vez que sentí la vergüenza quemarme por dentro ocurrió un fin de semana que, en teoría, debía ser tranquilo. Habíamos ido a una reunión pequeña organizada por unos conocidos. Yo no tenía muchas ganas de estar ahí, pero pensé que un poco de aire social podría mejorar el ambiente, al menos por un rato. Desde el momento en que llegamos sentí su distancia más marcada que nunca. Caminaba adelante, como si no le importara si yo lo seguía o no, y la manera en que guardó el teléfono antes de entrar me confirmó que lo que escondía ya formaba parte de su vida diaria. Intenté ignorarlo, no quería arruinar la reunión, y menos con nuestro hijo presente. Todo parecía normal hasta que escuché un comentario que me dejó helada. Una de las mujeres del grupo, aquella que siempre presumía saberlo todo, soltó una frase con tono burlón. Dicen que cuando un hombre empieza a verse mejor es porque alguien más lo está motivando. Ya saben quién. La risa general no tardó en llegar. Yo aún no entendía a quién se refería hasta que la mirada de varias personas se dirigió hacia mí. No dijeron mi nombre, pero no hizo falta. El mensaje era claro. Él estaba a unos metros, escuchándolo todo, y aún así no hizo el menor intento por detenerlo. Ni una palabra, ni una mirada, ni siquiera una señal de incomodidad. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, como si yo no existiera o como si la burla fuera merecida. Esa indiferencia dolió más que la frase. Intenté mantener la compostura, pero mis manos empezaron a sudar. Sentía que cada risa, cada gesto, cada murmullo iba dirigido hacia mí. Caminé hacia donde estaba nuestro hijo, buscando un poco de calma. Emilio me sonrió como si quisiera aliviar algo sin saber exactamente qué estaba pasando. Ese gesto suyo impidió que las lágrimas se me escaparan. Cuando regresé a la sala, la humillación se volvió aún más evidente. Una mujer preguntó en voz alta cuándo fue la última vez que yo salía a arreglarme, y otra completó diciendo que a veces una descuida lo que tiene en casa y luego se sorprende. Fue un ataque disfrazado de chiste, pero todo en su tono mostraba intención. Cada comentario estaba dirigido hacia mí, y todos lo sabían. Él estaba ahí. Podía haber dicho algo, cualquier cosa. Podía haber cortado la conversación, defenderme, cambiar de tema, o al menos mostrar que le molestaba. No lo hizo. Se mantuvo quieto, cómodo en ese silencio que ya se había vuelto costumbre. Una parte de mí esperaba que reaccionara. La otra ya sabía que no lo haría. La incomodidad creció tanto que tuve que salir al patio un momento para respirar. Sentía el rostro caliente, el pecho apretado, como si cada palabra se hubiera quedado incrustada en mi piel. No fue solo la burla, fue la sensación de que todos sabían algo que yo apenas empezaba a comprender por completo. En ese instante entendí algo que me dolió más que la humillación misma. Él no solo permitía que me faltaran al respeto. Él había abierto la puerta para que eso sucediera. Ese día dejó de ser solo una sospecha. La traición ya había salido de las sombras, aunque todavía me faltaba ver la parte más oscura de todo lo que estaba por venir. Después de aquella reunión, algo dentro de mí se movió de una manera que no había sentido antes. No fue un enojo explosivo ni un arranque de furia. Fue un silencio distinto, más firme, casi frío. La humillación todavía ardía en mi pecho, y mientras caminábamos de regreso al coche, ese peso se acomodó en un lugar del que ya no saldría. Durante el trayecto él hablaba de cualquier cosa, como si nada hubiera pasado. Comentó sobre el clima, sobre un partido, sobre tonterías que en otro momento habrían pasado desapercibidas. Yo solo escuchaba el sonido de mi propia respiración, lenta y pesada, tratando de entender cuando dejé de reconocer a la persona que tenía a mi lado. Ni siquiera notó que no respondía. Era como si mi silencio ya se hubiera vuelto parte del paisaje.
Esa noche, mientras Emilio dormía profundamente, me quedé sentada en la sala, observando las sombras que se movían con la luz del pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, no intenté justificar nada. No traté de convencerme de que quizá estaba exagerando, ni de que todo se arreglaría con calma. La escena de la reunión, las risas, la burla, su indiferencia, todo regresaba una y otra vez, como si mi mente quisiera obligarme a ver lo que yo llevaba meses evitando. Sentí una mezcla extraña de tristeza, cansancio y una fuerza que empezaba a surgir entre esas emociones. Era como si el golpe emocional hubiera abierto un espacio que yo no sabía que tenía. Ya no lloraba. Ni siquiera temblaba. Solo observaba la realidad sin filtros. Me quedé ahí, abrazando mis rodillas, recordando cada momento en que permití que mis dudas se apagaran por miedo a perder lo que creía que era mi familia. Recordé cada ocasión en la que acepté un silencio incómodo, una mirada que me hacía sentir pequeña, una excusa que yo misma repetía para no enfrentar la verdad. Y fue justo en ese instante, en ese silencio tan amargo como claro, cuando algo dentro de mí despertó. No fue una decisión concreta, pero sí un cambio profundo. Algo que decía, esto no puede seguir así. No sabía qué iba a hacer, ni cuándo, ni cómo. Solo supe que mi límite había llegado. Por primera vez entendí que el dolor también puede volverse una respuesta. Que a veces el quiebre es lo único que da valor para empezar a ver lo que siempre estuvo ahí. Esa madrugada me levanté, apagué la luz de la sala y caminé hacia mi cuarto con una certeza nueva. El silencio que él creía que me apagaba, estaba empezando a convertirse en mi fuerza. Los días siguientes avanzaron con una calma engañosa. Él seguía actuando como si la vida transcurriera sin problemas, como si los silencios que me dejaba en la boca no tuvieran peso y como si yo ya hubiera aceptado que todo estaba bien. Sin embargo, lo que no sabía era que mi manera de mirar había cambiado. Yo ya no buscaba excusas, buscaba respuestas. Una tarde, mientras ordenaba la habitación, encontré una camisa suya con un olor que no correspondía a ningún lugar donde hubiera estado conmigo. Ya no era el perfume ajeno de aquella noche. Ahora era una mezcla de fragancias que no pude reconocer. La sostuve unos segundos, sintiendo como la certeza se acomodaba en mi pecho sin prisa, sin temblor, sin negación. No lloré. No reclamé. Guardé la camisa exactamente como estaba y seguí con lo mío. Fue la primera vez que entendí que la verdad se revela incluso cuando uno no la está buscando activamente. La verdadera prueba llegó 2 días después, cuando él olvidó su celular en la mesa antes de salir a bañar a Emilio. No sé si fue un descuido o un exceso de confianza, pero lo dejó desbloqueado, justo al alcance de mi vista. Por un instante dudé. No quería convertirme en esa versión de mí que revisa cosas a escondidas. Sin embargo, recordé las burlas, el silencio, el perfume, la distancia. Y con una respiración profunda, tomé el teléfono. Lo que encontré no fueron mensajes explosivos ni confesiones directas. Fue algo peor. Fotos. Conversaciones que borraban solo lo obvio y dejaban lo suficiente para mostrar que todo había estado sucediendo dentro de mi casa mientras yo intentaba sostener lo que ya estaba roto. Había capturas de pantalla de citas pactadas, emojis escondidos entre palabras simples, y una foto que me detuvo el corazón, los dos en un café que yo conocía bien, el mismo lugar donde él solía decir que iba a despejarse. Sentí una punzada en el estómago, pero no solté el celular. Seguí deslizando la pantalla, encontrando audios donde ella reía de cosas que yo nunca escuché de su boca, horarios que coincidían exactamente con los días en los que él regresaba tarde, y mensajes en los que él se quejaba de mí como si yo fuera una carga que arruinaba su vida. Ninguno insultante, pero sí lo suficientemente cruel para dejar claro que la traición no era un error, era una decisión diaria. De pronto escuché los pasos del baño y tuve que colocar el teléfono en su sitio justo antes de que él cruzara la puerta. Mi respiración estaba acelerada, pero mantuve el rostro sereno. Él me miró como si nada hubiera pasado, como si no hubiera motivo para sospechar de nada. Ese contraste me hizo sentir que algo dentro de mí se acomodaba en una posición irreversible. Horas más tarde, cuando salimos a comprar algunas cosas, la revelación se completó sin que yo hiciera nada. Íbamos caminando por el estacionamiento cuando una mujer se detuvo a unos metros, mirándolo con una expresión que jamás hubiera debido ver. Era una mezcla de sorpresa, incomodidad y culpa. Él se tensó de inmediato. La manera en que bajó la mirada,
cómo guardó el celular en el bolsillo, cómo apresuró el paso. Todo lo dijo sin que ninguno de los dos pronunciara palabra. Esa mujer no era la que yo había visto en las fotos, ni la que enviaba mensajes. Era alguien más. Otra pieza que no conocía. Otra sombra dentro de la historia que yo apenas estaba descubriendo. No se saludaron, pero el gesto compartido fue suficiente para confirmar lo que yo ya sabía. Había muchas más cosas escondidas de las que yo imaginaba. Cuando llegamos a casa me encerré en el baño unos minutos. Me miré al espejo y no reconocí mis propios ojos. Ya no tenía miedo. Tampoco tristeza. Lo que había ahí era una claridad que me obligaba a aceptar la realidad sin disfrazarla más. Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi celular y guardé cada evidencia que había visto. Guardé capturas, anoté fechas, revisé horarios. No con intención de venganza, sino porque por primera vez sentía que estaba recuperando un poco de mi propia voz. No quería armar un escándalo todavía. Quería estar segura de cada paso que iba a dar. La verdad ya no era sospecha. La verdad tenía imagen, hora, lugar y nombre. Y aunque él seguía viviendo como si nada hubiera pasado, yo ya había cruzado una línea interna. Jamás volvería a dudar de lo que mis ojos veían. Eso fue lo que inició la verdadera vuelta de la historia. Lo que él no sabía era que, con cada prueba que yo reunía, me acercaba un poco más al momento en el que todo se derrumbaría frente a él. La tensión que se había acumulado durante semanas terminó por explotar sin necesidad de palabras. Todo comenzó una mañana aparentemente normal, cuando él encontró la ropa que había dejado lista para lavar y notó que una camisa faltaba. Yo la había guardado deliberadamente en un cajón, no por esconderla, sino porque no quería verla mezclada con mis cosas. Ese detalle insignificante actuó como una chispa en medio de un ambiente saturado de silencios y sospechas. La casa entera se llenó de pasos pesados, de puertas que se cerraban con fuerza y de un aire tan denso que incluso Emilio caminó más despacio, intentando no llamar la atención. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si buscara algo que confirmara la historia que él mismo había construido para justificarse. Revisó cajones, tocó objetos que no tenían relación alguna con lo que buscaba y recorrió la sala con una ansiedad que revelaba más inseguridad que enojo. Yo lo observaba desde la cocina, sintiendo como la situación escapaba de cualquier intento de control. La tensión aumentó cuando encontró su celular con la batería baja y un registro de llamadas que no coincidía con lo que él recordaba. No había necesidad de gritos. La manera en que tomó el aparato con las manos temblorosas dejaba claro que la sensación de perder el control lo estaba consumiendo por dentro. Por un momento pensé que se detendría, que intentaría mantener la calma, pero lo único que hizo fue dejar que el desorden interno se desbordara hacia todo lo que lo rodeaba. Ese ambiente caótico se trasladó a la sala, donde varias notificaciones comenzaron a llegar sin que nadie las solicitara. Eran mensajes de grupos, fotos antiguas, recordatorios de citas pasadas que él creía haber eliminado. Cada alerta funcionaba como una pieza del rompecabezas que él no quería armar, pero que se formaba sola frente a sus ojos. La tensión creció tanto que caminó de un lado a otro sin rumbo, respirando de manera irregular, como si cada sonido del teléfono lo empujara hacia un precipicio emocional. Emilio, atento a los cambios de ánimo dentro de la casa, se acercó con cautela. Quería entender qué estaba pasando sin involucrarse demasiado. Lo vi observar la escena desde la puerta, con una mezcla de incertidumbre y preocupación que me rompió el alma. No era un niño que llorara fácilmente, pero su mirada reflejaba un temor que pocas veces había mostrado. Tomé aire para tranquilizarlo, pero no fue necesario. Él mismo retrocedió unos pasos y volvió a su cuarto, como si entendiera que ninguno de los adultos tenía el control de lo que estaba sucediendo. El verdadero colapso ocurrió cuando él encontró un objeto que no esperaba, una de sus pulseras de mano, guardada en un lugar donde jamás la había dejado. La tomó con tanta fuerza que por un momento pensé que la rompería. Ese pequeño detalle, insignificante para cualquier otra persona, desató en él una desesperación evidente. Sus movimientos se volvieron torpes, casi impulsivos, como si intentara armar una historia absurda que lo colocara como víctima de un plan que nunca existió. La contradicción entre lo que él decía sentir y lo que su comportamiento mostraba era tan evidente que la casa entera parecía sostener la respiración. Las horas siguientes fueron un desfile de emociones desordenadas.
él moviéndose de un cuarto a otro buscando algo que no sabía nombrar, objetos fuera de lugar, papeles que no tenían importancia esparcidos en la mesa, ropa tirada sin motivo y un silencio tan espeso que incluso el sonido del refrigerador parecía ensordecedor. La calma de la casa desapareció por completo. Todo se transformó en un terreno frágil, donde cualquier detalle podía terminar de quebrarlo. Yo me mantuve firme, sin intervenir. Observaba cómo cada una de sus acciones hundía más lo que quedaba de nuestra vida conjunta. No había necesidad de gritar ni discutir. La verdad, esa verdad que él había ocultado durante tanto tiempo, se mostraba sola, sin ayuda. Cada gesto suyo confirmaba que lo que había escondido ya no podía sostenerse. Cuando finalmente se detuvo, la sala estaba irreconocible. Los cojines fuera de lugar, la mesa con marcas de golpes mal contenidos, su respiración agitada llenando el espacio. Se dejó caer en un extremo del sillón, como si el peso de sus decisiones al fin lo hubiera alcanzado. Su mirada perdida, el temblor de sus manos y la forma en que apretaba la mandíbula revelaban un colapso emocional completo. Mientras tanto, yo observaba desde una distancia prudente. Sabía que la tormenta no había terminado, pero también sabía que ese caos no era mío. Era el resultado de sus propias elecciones, de sus mentiras, de sus silencios. Lo único que hice fue respirar hondo y entender que ese momento, ese caos absoluto, era apenas el inicio de la caída que él mismo había provocado. Cuando el desorden finalmente se detuvo, la casa quedó envuelta en un silencio extraño, tan espeso que parecía tener peso propio. Él se quedó sentado en un rincón del sillón, con los hombros caídos y la mirada perdida, intentando recuperar el aire que había ido perdiendo en su propio colapso. Yo avancé despacio por la sala, no para acercarme, sino para ver con claridad lo que quedaba después de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni confusión. La escena frente a mí revelaba una verdad inevitable. El hombre que antes consideraba mi compañero ya no era alguien que pudiera sostener mi vida. Su respiración acelerada, el temblor en sus manos y la forma en que evitaba mirarme mostraban una derrota que no tenía nada que ver conmigo. Era él enfrentándose a las consecuencias de lo que había construido en secreto. Me quedé de pie, observándolo con una calma que jamás había sentido. No tenía prisa por moverme ni por decir nada. Cada segundo que pasaba reforzaba la distancia emocional que llevaba meses formándose dentro de mí. Él parecía intentar ordenar sus pensamientos, quizá buscando una explicación que lo colocara en un lugar menos oscuro, pero ninguno de esos intentos llegaba a ser real. La tensión en su postura dejaba claro que la máscara que había usado durante tanto tiempo había caído por completo. En ese ambiente cargado, mis pensamientos se acomodaron con una lucidez inesperada. Recordé cada pequeño momento en el que anulé mis dudas, cada ocasión en la que acepté silencios injustos, cada día en que puse mis emociones de lado para mantener una paz falsa. Desde donde estaba, podía ver cómo todo eso se acumulaba en la figura encorvada frente a mí, como si las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajaran. Él levantó la cabeza por un instante, no para pedirme algo, sino para intentar leer mi expresión. Ese gesto, tan corto como revelador, dejó claro que sabía que el control que siempre había tenido sobre mí ya no existía. Lo sentí más vulnerable que nunca, pero esa vulnerabilidad no despertó compasión. Solo confirmó que el vínculo que un día nos unió estaba completamente roto. La habitación parecía contener la respiración mientras ambos permanecíamos ahí, cada uno en su propio silencio. La distancia entre nosotros ya no era física, era emocional, profunda, imposible de reparar. En ese espacio suspendido entendí que no había nada que salvar. Todo lo que alguna vez intenté sostener se había convertido en un peso que no me pertenecía. Me giré lentamente, no para escapar, sino para marcar el final de algo que llevaba mucho tiempo muriendo. Sentí sus ojos siguiéndome, llenos de incertidumbre, pero no me detuve. Ese momento, ese silencio denso y absoluto, fue la separación real. La ruptura no sucedió con gritos ni enfrentamientos. Ocurrió ahí, en esa quietud amarga donde cada uno vio lo que quedaba de lo que fuimos. Cuando salí de la sala, supe que nada volvería a ser igual. El caos había revelado la verdad, y la verdad había dejado en evidencia que mi vida necesitaba un rumbo distinto, lejos de la sombra que él se había convertido. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más pesado y, al mismo tiempo, más transparente.
Después del colapso de la noche anterior, cada rincón parecía revelar algo que antes no veía. Las marcas en el sillón, la ropa fuera de lugar, los objetos movidos sin sentido, todo hablaba de una vida que ya no encajaba con la persona que yo era. No me asustaba, me confirmaba lo que mi corazón llevaba tiempo señalando en silencio. Él seguía en la habitación, acostado de lado, con el cuerpo tenso y la respiración irregular. La forma en que mantenía los ojos cerrados dejaba claro que no dormía. Estaba escondiéndose en una quietud que no lo protegía de nada. Por primera vez, no sentí necesidad de analizar lo que él podía estar pensando o sintiendo. Esa carga ya no era mía. Entré a la sala y comencé a recoger algunas cosas, no por costumbre, sino para tomar conciencia del espacio que todavía me pertenecía. Cada movimiento mío tenía un propósito nuevo. No estaba huyendo ni reaccionando por impulso. Estaba eligiendo. Estaba decidiendo lo que necesitaba para recuperar mi vida. Abrí el closet y saqué una maleta del fondo. La había usado pocas veces, pero ahora se sentía como una extensión natural de mis manos. No tenía prisa, doblé la ropa con calma, seleccionando solo lo esencial. Guardé los documentos que sabía que serían importantes, las cosas de Emilio, un par de fotografías y los objetos que realmente representaban mi historia. Todo lo demás dejó de tener valor. Mientras acomodaba las últimas prendas, sentí una tranquilidad que jamás había experimentado durante aquellos meses. No era felicidad ni alivio, era una certeza firme, limpia, como si la carga que había cargado por tanto tiempo finalmente hubiera decidido soltarme. Me di cuenta de que no necesitaba una explicación suya, ni una disculpa, ni una historia que justificara lo injustificable. La verdad ya estaba completa, y yo ya había tomado una decisión. La casa permanecía en silencio mientras yo caminaba de un cuarto a otro. Cada paso marcaba el final de un ciclo que se había extendido más de lo necesario. Observé por última vez el pasillo donde tantas veces me detuve esperando que él cambiara, la sala donde guardé silencios que nunca merecí, la cocina donde intenté sostener una paz que no existía. No sentí nostalgia, sentí claridad. Fui por Emilio, quien estaba sentado en el borde de la cama con ese instinto natural que los niños tienen para entender lo que no se dice. Sus ojos buscaron los míos y, aunque no expresé nada en voz alta, supo que algo importante estaba por cambiar. Lo abracé con fuerza, no para esconderlo del mundo, sino para recordarle que lo estábamos haciendo juntos. Cuando regresé a la sala, tomé consciente distancia del cuarto donde él seguía en silencio. No necesitaba enfrentarlo ni advertirle nada. La ruptura ya había ocurrido en el momento en que dejé de verlo como parte de mi vida. Mi decisión no nacía del enojo, nacía de un cansancio profundo que se transformó en fuerza. Con la maleta en la mano y mi hijo a mi lado, me detuve un segundo frente a la puerta principal. No era un escape ni un impulso desesperado. Era un cierre. Un final que yo misma estaba escribiendo después de tantas páginas de dolor contenido. Respiré hondo y crucé el umbral. La puerta se cerró detrás de mí sin ruido, como si la casa entendiera que ya no debía retenernos. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro, pero esta vez no fue un castigo, fue una bienvenida. La vida que dejaba atrás ya no tenía espacio para mí. La que tenía delante, apenas estaba empezando. La puerta se cerró detrás de mí, pero lo que quedaba dentro de esa casa no tardó en desmoronarse sin mi presencia. Con cada paso que daba lejos de ese lugar, él empezaba a enfrentar una realidad que nunca imaginó. La vida que había construido sobre mentiras no podía sostenerse cuando ya no tenía a quien culpar ni a quien usar como escudo. Los primeros días sin mí fueron un golpe seco en su rutina. Estaba acostumbrado a que todo se mantuviera en orden sin pensar en cómo sucedía. La casa, antes llena de silencios que yo absorbía, se convirtió en un espacio pesado, frío y completamente incómodo para él. La ausencia de mis movimientos, de mi organización y de la estabilidad que yo le daba dejó al descubierto la fragilidad de la vida que intentó sostener con apariencias. La otra mujer, esa sombra que rondaba nuestras vidas, tampoco encontró lo que esperaba. Lo que parecía un vínculo fuerte cuando yo estaba presente se convirtió en una carga insoportable cuando tuvo que verse reflejada en la realidad. Las horas que antes compartían a escondidas se transformaron en discusiones silenciosas, en mensajes sin respuesta, en ausencias cada vez más largas. Ella empezó a notar lo que yo había vivido durante meses, la inestabilidad emocional que él pretendía controlar,
la inseguridad que lo devoraba y la incapacidad de sostener su propia historia. Poco a poco, él perdió el control de todo. El trabajo, que antes usaba como excusa para sus ausencias, dejó de ser un refugio cuando empezaron a ver en él señales de desorden y desconcentración. Llegar tarde, perder documentos, olvidar compromisos importantes. Cada error era una evidencia más de que la doble vida que intentaba mantener lo estaba consumiendo. El entorno laboral, que antes lo admiraba, empezó a observarlo con desconfianza. Al mismo tiempo, los conocidos que lo habían defendido en silencio comenzaron a alejarse. La imagen perfecta que proyectaba empezó a agrietarse cuando se supo que yo me había marchado con nuestro hijo. No tuvieron que preguntarme nada, bastó con mirar cómo él actuaba para entender que algo grave había ocurrido. La gente que antes minimizaba mis emociones empezó a evitarlo, a guardar distancia, a no confiar en las versiones que contaba para justificarse. La otra mujer, al sentirse expuesta, decidió apartarse. La emoción inicial se desvaneció tan rápido como había aparecido. Descubrió que no había amor ni futuro, solo la emoción temporal de lo prohibido. Lo dejó sin explicaciones, sin confrontación, sin despedida. Simplemente dejó de estar. Ese vacío fue la primera consecuencia real que él tuvo que enfrentar sin poder esconderse detrás de nadie. Los días se convirtieron en semanas, y la casa que un día compartimos empezó a mostrar desgaste. Él ya no tenía el ánimo ni la claridad para cuidarla. Los platos se acumulaban, la ropa llenaba las sillas, el silencio pesaba tanto que incluso los vecinos notaron el cambio. Era como si el desorden externo reflejara el colapso interno que ya no podía ocultar. La familia de él, que siempre vio nuestras diferencias con indiferencia, no tardó en volverse parte del caos. La noticia de que yo me había marchado llegó a sus oídos, y la falta de explicaciones creíbles provocó tensiones entre ellos. No porque se preocuparan por mí, sino porque finalmente vieron que la imagen que él mantenía no coincidía con su comportamiento. Se formaron discusiones, señalamientos, reproches. Él dejó de ser el hijo ejemplar que todos creían. Incluso personas que alguna vez defendieron sus actitudes empezaron a retirarle la confianza. La verdad se abría paso sin que yo dijera una sola palabra. No necesitaba exponerlo. La vida misma se encargó de mostrar quién era sin mí, absorbiendo responsabilidades que nunca me correspondieron. Con el tiempo, la caída se volvió inevitable. La estabilidad económica que tanto presumía empezó a desmoronarse cuando varios pagos quedaron atrasados. Las horas extra que antes justificaban sus ausencias ahora ya no existían. Lo que antes era seguridad se convirtió en incertidumbre, y la soledad que él mismo había provocado se cerró sobre él como un eco constante. Mientras tanto, yo seguía avanzando lejos de esa historia. No me alegraba de su caída, simplemente entendía que cada consecuencia era el resultado de una vida construida sobre la mentira y la indiferencia. Yo no tenía que intervenir. No tenía que explicar nada. Solo tenía que dejar que la verdad siguiera su curso. Porque, al final, cada uno recibe el resultado de lo que siembra. Y él había sembrado tormentas durante tanto tiempo que no supo cómo sobrevivir cuando finalmente llegaron. Los primeros días lejos de esa casa no fueron fáciles, pero sí fueron extrañamente ligeros. Había momentos en los que el silencio del nuevo lugar me hacía sentir que todo era demasiado grande, demasiado desconocido, demasiado nuevo. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolía. Era un espacio limpio, sin sombras, sin recuerdos que pesaran. Cada rincón se sentía como un respiro profundo después de años conteniendo el aire. El pequeño departamento que conseguí no tenía lujos, pero era funcional y cálido. Las paredes blancas, que al inicio parecían frías, se convirtieron en lienzos donde podía reinventar mi vida. Me dediqué a organizarlo poco a poco, sin prisas, permitiendo que cada objeto encontrara su lugar sin la urgencia que siempre acompañó mi rutina anterior. No necesitaba demostrar nada a nadie. Esta vez todo era para mí y para Emilio. Mi hijo, aunque confundido al principio, se adaptó con una facilidad sorprendente. Su energía llenó el espacio de una manera que transformó por completo el ambiente. Sus dibujos comenzaron a decorar las paredes, sus risas a llenar las habitaciones, sus pasos a sentirse como el verdadero centro del hogar. Me di cuenta de que él nunca necesitó una casa perfecta, necesitaba una madre en paz, y eso era algo que yo estaba aprendiendo a hacer. La rutina también cambió.
Volver a trabajar desde cero implicó esfuerzo, pero el cansancio ya no venía acompañado de angustia. Tenía horarios más estables y un ambiente que no drenaba mis emociones. Colegas que no conocían mi pasado me vieron con ojos limpios, sin prejuicios, sin comparaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada por lo que hacía y no por lo que daba sin recibir nada a cambio. Con el paso de las semanas, el cuerpo comenzó a relajarse. Dejé de dormir con sobresaltos, dejé de revisar el celular con miedo, dejé de esperar el sonido de una puerta que indicara malestar. Aprendí a cocinar de nuevo, no por obligación, sino porque me gustaba. Descubrí que tenía gustos que había olvidado, que mi risa era más suave cuando no estaba forzada, que mi forma de caminar cambiaba cuando no tenía que anticipar reacciones ajenas. La relación con mi familia, que durante años había sido distante por miedo a preocuparlos, empezó a reconstruirse. Esta vez sin explicaciones exhaustivas. Bastaba con mi presencia para que entendieran que estaba encontrando un camino nuevo. Las visitas se volvieron más frecuentes, las pláticas más sinceras, y el apoyo que recibí no vino acompañado de críticas ni exigencias. Poco a poco, la vida comenzó a llenarse de pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que para mí eran señales claras de renacimiento. Un café tomado con calma mientras Emilio dormía la siesta, un amanecer visto desde la ventana sin sentir presión, una caminata en el parque sin llevar el peso de un secreto. Cada detalle reafirmaba que la libertad emocional no se siente como un estallido, sino como una suma de instantes tranquilos. Incluso acepté que había días difíciles. Había momentos en los que el recuerdo intentaba regresar, cuando el pasado tocaba la puerta buscando espacio. Pero ya no tenía fuerza para dominarme. Aprendí a mirarlo sin miedo, a recordarlo sin caer, a entenderlo sin cargarlo. Esa diferencia marcó el inicio de una nueva versión de mí. Con el tiempo, el futuro dejó de dar miedo. Empecé a hacer planes pequeños, como decorar la sala con plantas o inscribirme en un curso que siempre quise tomar. Cada paso, por mínimo que fuera, me recordaba que la vida continuaba y que yo tenía derecho a construirla a mi manera. Emilio también floreció. Su actitud en la escuela cambió, su ánimo mejoró y su forma de abrazarme se volvió más segura. Ya no había tensión en su mirada ni inquietud en sus gestos. Era como si ambos hubiéramos salido de un túnel oscuro al mismo tiempo. Hubo un día, especialmente tranquilo, en el que me detuve a observar el lugar que ahora llamábamos hogar. Sentí algo que creí perdido por completo, una calma genuina, profunda, sólida. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba viviendo una vida donde podía respirar sin miedo. Ese fue el momento en que entendí que, con el paso de los meses, la vida fue tomando un ritmo tan diferente al que alguna vez conocí que, a veces, me sorprendía reconocerme en el espejo. No era la mujer destruida que se obligaba a mantener todo en orden, era alguien que había aprendido a caminar a su propio paso, sin miedo a quedarse sola. Sin embargo, había una parte de mí que sabía que el ciclo no estaría completo hasta enfrentar ciertos pensamientos que seguían escondidos, como cajas viejas que uno guarda en el fondo del armario. Una tarde tranquila, mientras Emilio hacía su tarea y la luz del atardecer entraba por la ventana, sentí que había llegado el momento de abrir esas cajas internas. No por obligación, sino porque ya tenía la fuerza suficiente para mirar atrás sin caer. Me senté en el sillón y dejé que mi mente viajara por recuerdos que antes evitaba, los días en los que me callaba para no incomodar, las noches en las que me dormía sintiendo que mi voz no tenía espacio, las mañanas en las que fingía estabilidad para no preocupar a mi hijo. No lo hacía con tristeza, lo hacía con una mezcla de comprensión y distancia. Reconocí que hubo momentos en los que me perdí tratando de sostener a alguien que no quería sostenerse. Hubo instantes en los que cargué emociones ajenas como si fueran mías, ignorando las señales que mi cuerpo y mi corazón gritaban. Me di cuenta de que parte de mi reconstrucción consistía en perdonarme por no haber visto antes lo que era evidente para todos menos para mí. El perdón, sin embargo, no era para él. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que necesitaba era soltar el peso que me había dejado, no para justificarlo, sino para liberarme definitivamente. Era un proceso lento, donde cada reflexión añadía una capa nueva de claridad. Aprendí que no era responsable de la traición que recibí, ni del caos que él creó, ni de la vida que terminó derrumbándose después de mi partida. Cada quien carga con las consecuencias de sus actos, y yo había cargado demasiado tiempo con culpas que no me pertenecían.
Pensé también en la mujer que alguna vez fui, la que dudaba de sí misma, la que buscaba aprobación, la que justificaba silencios ajenos para mantener una paz inexistente. Sentí una ternura inesperada hacia esa versión pasada, porque entendí que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. No era una mujer débil, era una mujer cansada. No era ingenua, solamente tenía esperanza en lugares que no la merecían. Ese reconocimiento me permitió ver cuánto había cambiado. La manera en que caminaba por la casa, la calma en mis movimientos, la seguridad de mis decisiones, la estabilidad emocional que Emilio reflejaba todos los días. Todo indicaba que finalmente estaba cerrando la puerta a un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Hubo un momento, especialmente revelador, en el que me detuve frente a la ventana mientras el cielo comenzaba a oscurecer. Observé las luces de la calle encenderse una a una y sentí una paz profunda recorrerme el cuerpo. Ahí entendí que cerrar un ciclo no significa olvidar, sino aprender a mirar lo vivido sin dolor. Significa convertir lo que un día me rompió en la base sobre la cual ahora camino con más firmeza. Agradecí en silencio lo que había aprendido, que no necesito demostrar mi valor a nadie, que una familia no se sostiene con sacrificios unilaterales, que mi voz tiene peso, que mi intuición merece ser escuchada y que mi hijo merece crecer en un ambiente donde el amor no sea sinónimo de miedo. Cuando volví a ver a Emilio, sentado en el piso con sus lápices de colores, supe que él también estaba cerrando su propio ciclo. Sus ojos ya no reflejaban la incertidumbre que cargó durante tanto tiempo. Ahora mostraban seguridad, alegría y una tranquilidad que yo misma había luchado por construir. Ese momento me confirmó que el pasado ya no era una sombra amenazante. Era simplemente un capítulo necesario para llegar a la versión de mí que ahora podía sostener una vida nueva. El ciclo, finalmente, estaba cerrado. Cuando miré mi vida desde una distancia segura, entendí que cada paso que di, incluso los más dolorosos, tenía un propósito que en su momento no era capaz de ver. Durante mucho tiempo pensé que la fortaleza consistía en aguantar, en soportar lo insoportable, en mantenerme entera aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Hoy sé que la verdadera fuerza no está en quedarse donde una se pierde, sino en tener el valor de apartarse del lugar donde el amor dejó de existir. Aprendí que el corazón envía señales mucho antes de que la mente lo entienda, y que ignorarlas solo prolonga el dolor. Cada silencio incómodo, cada sonrisa fingida, cada duda que callé era un aviso de que mi alma pedía un cambio urgente. Ahora sé que escucharme fue el primer acto de amor propio que tuve en años. Comprendí también que nadie merece cargar con la sombra de alguien que no quiere verse a sí mismo. Intenté sostener emociones que no me correspondían, justificar actitudes que no tenían justificación y cargar responsabilidades que no eran mías. Ese esfuerzo silencioso me consumió hasta dejarme sin voz. Pero una vez que recuperé esa voz, todo cambió. Descubrí que el peso que sentía no era mío, era el resultado de permitir que otros decidieran mi valor. Mirar hacia atrás me enseñó que las pérdidas no siempre son una tragedia. A veces son un renacimiento. Lo que pensé que era el fin de mi vida en realidad fue el inicio de una etapa donde pude reconstruirme desde cero. Nunca imaginé que fuera posible recuperar la tranquilidad después de tanto caos, pero la calma llegó cuando entendí que no debía quedarme en un lugar donde solo existía desgaste. Aprendí que mi hijo no necesitaba una familia perfecta, sino una madre libre, consciente y en paz. Él me enseñó que los niños sienten incluso lo que no se dice, y que la estabilidad que buscaba no estaba en una casa grande, sino en la seguridad emocional que yo misma estaba aprendiendo a construir. Ser su refugio se volvió mi fuerza más grande. También entendí que la traición dice más de quien la comete que de quien la recibe. No fui menos mujer por haber sido engañada. No fui menos valiosa por haber llorado en silencio. No fui débil por haber amado. La debilidad no estuvo en mí, estuvo en quien eligió mentir, esconder y herir. Mi valor nunca dependió de la fidelidad de nadie, sino de mi propia capacidad para levantarme. Cada paso que di lejos de esa historia marcó una transformación profunda. Me di cuenta de que el amor propio no se construye de un día para otro, se forma a partir de decisiones pequeñas, de límites sanos, de momentos donde una dice esto no me hace bien y actúa en consecuencia. Ese aprendizaje se convirtió en la base de mi nueva vida. Con el tiempo también acepté que no necesito que todos entiendan lo que viví. Mi historia no es un espectáculo ni una justificación. Es un proceso personal que me llevó a reconocer mi fuerza, mi dignidad y mi capacidad de renacer incluso desde el dolor más profundo.
Ya no cargo la necesidad de explicar mis decisiones, porque sé que quienes realmente importan ven mi paz y comprenden todo sin palabras. La vida me enseñó que una mujer no se rompe por dejar una relación que la lastima, se rompe por quedarse en un lugar donde ya no existe respeto. Y que salir no es un acto de cobardía, sino un acto de valentía que pocas personas entienden hasta que lo viven. Hoy sé que el amor propio es la raíz de toda transformación. Sin él, todo se tambalea. Con él, incluso los capítulos más oscuros se convierten en lecciones que iluminan el camino. Y aunque no deseo volver a sentir el dolor que un día me marcó, agradezco el aprendizaje que dejó, porque gracias a él descubrí quién soy realmente. Al final comprendí que ninguna traición tiene poder para destruir a quien aprende a levantarse. Y que ningún final es tan fuerte como una mujer que decide empezar de nuevo. El tiempo siguió pasando con una calma que todavía me sorprende. Cada día que despertaba en mi nuevo hogar se sentía como una afirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Ya no cargaba el peso del pasado en los hombros. Caminaba con pasos firmes, respirando aire limpio, construyendo una vida que por fin tenía sentido para mí y para mi hijo. El trabajo se convirtió en un espacio seguro donde poco a poco recuperé la confianza en mis capacidades. Descubrí talentos que había dejado olvidados por años y me permití crecer sin miedo. Mis relaciones se volvieron más genuinas, más ligeras, más verdaderas. No había máscaras ni tensiones. Solo vínculos que nacían desde la paz y no desde la obligación. Emilio, cada día más fuerte y seguro, fue la prueba más clara de que todo había valido la pena. Su manera de moverse por la casa, la tranquilidad con la que dormía, la risa fácil que llenaba las tardes, todo mostraba que nuestro mundo, aunque más pequeño, era mucho más feliz. Él floreció al mismo tiempo que yo lo hacía, como si cada cambio mío se reflejara directamente en su corazón. Con el paso de las semanas, miré hacia atrás con una distancia que jamás imaginé posible. El dolor dejó de definirme. Se convirtió en una historia que ya no tenía poder sobre mi presente. La mujer que salió aquella mañana con una maleta y un corazón cansado no es la misma que camina ahora con la frente en alto y la mirada firme. Aprendí a elegir mi paz. Y ese aprendizaje marcó la diferencia entre sobrevivir y vivir realmente. A veces me encuentro pensando en todo lo que superé. No con tristeza, sino con una especie de orgullo silencioso. Sobreviví a silencios que me rompían, a humillaciones que desgastaban mi alma, a un amor que dejó de ser amor mucho antes de que yo me atreviera a admitirlo. Y aún así, aquí estoy, más fuerte, más consciente y con un rumbo claro. El ciclo terminó, pero mi historia no. Mi vida apenas está comenzando. Y si alguien que escucha esto siente que su corazón carga un peso parecido, quiero que sepa algo sin necesidad de decirlo en voz alta: no está sola. Siempre hay un camino nuevo esperando del otro lado de la decisión que más miedo da. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame qué parte te hizo sentir identificada. Y si quieres seguir escuchando historias que nacen del alma, no olvides seguirme para que estés conmigo en la próxima. El renacimiento no empieza cuando el dolor termina. Empieza cuando decidimos que nuestra paz vale más que cualquier sombra del pasado.